Buenas tardes, profesor. Ahora voy a hacer la explicación del problema de electromagnetismo, el ejercicio 1, el cual consta de encontrar la carga eléctrica en el punto de origen, que es el 0,0. Primero nos da el problema que tenemos un punto A, un punto B y un punto C, ubicados en las coordenadas 0,10, menos 10,10, 20, menos 10. Y en cada punto nos dan ciertas cargas. En el punto A, 10 microcoulomb. En el punto B, menos 20 microcoulomb. Y en el punto C, menos 10 microcoulomb. Una vez tenemos los datos, tenemos que ver la dirección, los componentes, en el eje Y unitario y J unitario de cada vector. En el caso del punto A, o sea, el vector R1, vemos que parte en J y baja hacia el 0. Entonces tiene 0 desplazamiento en el eje Y unitario y tiene menos 10 J unitario, porque va en sentido contrario a la flechita. El vector R2 tiene, o sea, parte del menos 10 como menos 10, avanza en el eje Y unitario 10 unidades y sube en el eje J unitario otras 10 unidades hasta el punto 0. El vector R3 se desplaza menos 20 unidades en el eje Y unitario hasta llegar al 0 y sube otros 10 hasta llegar al 0. Una vez que tenemos definido los componentes de cada vector, pasamos a calcular el módulo. ¿Cómo se calcula el módulo? Se calcula con los componentes al cuadrado y le aplicamos raíz. Entonces, en este caso, el módulo del vector R1 sería la raíz de 10 al cuadrado. ¿Por qué solamente 1? Porque no tiene solamente un componente, el otro es 0. Y aquí la raíz se cancela con el exponente y queda 10. En el caso del vector R2, tenemos la raíz de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, el cual nos da la raíz de 200, que bueno, yo lo decidí expresar como raíz porque así tengo más precisión en el número, no tanto con decimal. 10 raíz de 2. En el vector R3 del módulo, lo mismo, 20 al cuadrado más 10 al cuadrado nos da 10 raíz de 5. Una vez que tenemos estos dos datos, ya podemos sacar el R unitario de cada vector. Comenzando con el R1, el cual, mediante esta fórmula, que es el vector partido por su módulo, tenemos el 10, o sea, menos 10J partido por 10. Está anotadito. Vamos a dejarlo expresado así para después multiplicarlo por la fórmula para sacar la carga eléctrica. En el caso del vector unitario R2 tenemos 10, aquí, 10 en Y más 10 en J partido por 10 raíz de 2. En el R3 tenemos menos 20 Y unitario más 10 J unitario partido por 10 raíz de 5. Luego vamos a la fórmula de la carga eléctrica, que es la constante eléctrica por la carga. En este caso, como está el microcoulomb, se eleva, o sea, se multiplica por 10 elevado a menos 6, porque hay que transformarlo a la medida internacional, que es coulomb. Tenemos la carga eléctrica, la carga partido por el módulo al cuadrado, que en este caso es 10, por el R unitario, que en este caso es menos 10J partido en 10. Hacemos el cálculo en la calculadora y nos da el resultado de menos 900J. ¿Por qué J? Porque tiene solamente un componente en J. La carga eléctrica en el vector 2 tenemos la constante eléctrica
por la carga, también, como están todas en microcoulomb, hay que pasarlas todas a coulomb, multiplicando por 10 a la menos 6. Tenemos el vector, o sea, la magnitud al cuadrado por el R unitario. En este caso es 10i más 10j unitario partido por 10 raíz de 2. Hacemos el cálculo y nos da dos resultados. Primero se calcula todo esto por estos dos, todo esto por estos dos, para tener el i y el j por separado. Como en este caso el 10 y la j son las mismas, el resultado es el mismo. Está negativo, 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 tanto en i como en j. La carga 3 se repite lo mismo que la anterior. Tenemos la constante eléctrica por la carga partido por el módulo al cuadrado por el R unitario. En este caso es menos 20i más 10j partido por 10 raíz de 5. Aquí el resultado individual sí va a ser diferente, porque tenemos menos 20 y 10, que son no son iguales. Entonces, hacemos el cálculo. Todo esto por menos 20 partido por 10 raíz de 5 y nos da un valor aproximado de 160,9. ¿Y por qué queda positivo? Porque tenemos negativo, negativo, positivo. El siguiente, todo esto por 10 partido en 10 raíz de 5, y aquí sí va a quedar negativo porque tenemos un negativo por un positivo. Una vez tenemos las tres cargas individuales, tenemos que realizar la suma tanto de las j como las i. En este caso sumamos las i, que son el menos 636,4 más 160,9, nos da 435,5, negativo, porque el negativo es mayor que el positivo. Luego sumamos los menos 900, menos 636,4, menos 80,49, y nos da menos 1616,89. Esto es en I unitario, esto es en J unitario. Todo eso está en una unidad que es Newton partido por Coulomb. Ya tenemos la carga total en el punto de origen. Aquí tenemos el ejercicio número 2, el cual se desarrolla de la misma manera que el primero, pero en este caso nos dan un cuadrado de lado 10 por 10, el cual nos dice que tenemos tres cargas: 50 microcoulomb, menos 20 microcoulomb, menos 30 milicoulomb. Yo lo ordené de esta manera y el cuarto punto, que es el que me piden la carga eléctrica, va a ser en el punto de origen. En este caso, al repetirse lo mismo que en el ejercicio anterior, tenemos que calcular primero los componentes en el eje y j de cada vector. En este caso el R1, similar al ejercicio anterior, tenemos 0 en i porque parte de aquí y no hay desplazamiento. Luego bajamos 10 en el eje j. Vamos con el vector 2, el cual se encuentra aquí en esta esquinita de 10,10 y se desplaza en contra del eje y 10 unidades, pues menos 10i unitario, y baja, porque va en sentido contrario, al eje j unitario, menos 10j unitario. El vector R3, que se encuentra aquí en 10,0, se desplaza menos 10 unidades en el eje y unitario y sube 0 porque, bueno, no se mueve de este eje. Entonces quedaría de esta manera. Una vez que tenemos esto, vamos al siguiente paso, que es sacar el módulo o la magnitud, repitiendo la fórmula anterior, que es estos dos componentes al cuadrado, todo eso en raíz. En este caso sería del R1, como tenemos solamente un componente que es menos 10, pone 10 al cuadrado y la raíz de eso, y la raíz se cancela con el exponente y nos queda solamente 10.
el vector R2 tenemos raíz de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, que es igual a raíz de 200, y esa raíz igual a raíz de 10, o sea, 10 raíz de 2, perdón. El vector 3, menos 10 más 0. Se repite lo del vector 1. Raíz de 10 al cuadrado. Se cancela la raíz con el exponente y nos queda 10. Una vez que tenemos estos dos datos, podemos sacar el R unitario. El R1 unitario va a ser menos 10J partido por 10, que es su módulo. Nos da menos 1J, aunque después lo voy a ocupar de esta manera porque es más preciso, o se ve más ordenado de esa manera en fracción. El R2 lo mismo, los componentes del vector partido por su módulo, en este caso es 10 raíz de 2, 10 raíz de 2. Y el R3 es lo mismo que el R1, a diferencia que mientras que el R1 tiene solamente en J, el vector R3 tiene solamente en I. Entonces, J, I, para diferenciar. Una vez que tenemos todos estos componentes, podemos sacar la carga eléctrica en cada uno de ellos. Primero con la constante eléctrica por la carga, en este caso yo lo pasé de milicoulomb a coulomb, que son 0,05, partido por el módulo al cuadrado, en este caso es 10 al cuadrado, por el R unitario, que es menos 10 partido en 10, J, y esto nos da un valor de la constante eléctrica, la voy a multiplicar al final, de menos 1 partido por 2000 J. Es importante ahí si está en el eje Y o la J unitario. La carga eléctrica 2 es lo mismo, la constante por la carga ya transformada a Coulomb partido por el módulo al cuadrado, ahí, cuadrado, que es 10 raíz de 2 por el R unitario, y se multiplica esto por todo esto. En este caso, como tenemos tanto I como J, se hace primero por I, luego por J, pero el unitario y el J unitario al ser iguales, el resultado será el mismo para el I y el J, que es raíz de 2 partido en 20.000. Seguimos con la carga 3. Tenemos la constante eléctrica por la carga ya transformada por 10 al cuadrado, que es el módulo, por el R unitario, y todo esto nos da 3 partido en 10.000. Y importante. Okay. Negativo. No, positivo, porque tenemos menos por menos más. Una vez que tenemos todo eso, hacemos la suma tanto de J como de I, y en el caso del I me da 3 más raíz de 2 partido en 2 partido en 10.000, y por suma de la J menos 5 más raíz de 2 partido en 2 partido en 10.000 J. Todo eso, cada uno, multiplicado por la constante eléctrica. Voy a dejarlo expresado de esta manera porque si hago la multiplicación el número es demasiado grande y no me cabría aquí. Pero esta es la carga total. En el cuarto punto, la segunda parte del problema 2 nos dicen que ahora hay que encontrar la carga eléctrica en el centro del mismo cuadrado, con las mismas cargas y la misma medida. En este caso, tenemos que reubicar los componentes tanto, bueno, este no, del R1, R2 y R3. R1, R2, R3. Como ahora nos dicen que va
desde este punto hasta el centro, y sabemos que todo esto de aquí a aquí son 10 metros, lo mismo aquí son 10 metros, sabemos que el R1 desde el punto 10 avanza en el eje Y 5 unidades y baja otras 5 unidades. Entonces tenemos 5 Y unitario, que es lo que avanza, y menos 5 J unitario, que es lo que va en sentido contrario. El R2 parte en el punto 10, 10,10. Se desplaza 5 en sentido contrario del eje Y unitario y baja otros 5 en el eje J unitario. Menos 5, menos 5J. Menos 5 Y unitario, menos 5J unitario. El R3 se desplaza en sentido contrario 5 unidades y sube en el eje J unitario 5 unidades. Sentido contrario y lo que sube. El cuarto punto no tiene carga, así no se va a considerar. Ahora que tenemos los componentes, podemos sacar la magnitud o el módulo, aplicando la misma fórmula ya vista en los otros dos anteriores. La raíz de los componentes al cuadrado sumados, y tenemos en el caso del R1 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es raíz de 50, y eso también se puede expresar como 5 raíz de 2. Voy a ocupar 5 raíz de 2 porque se ve mejor y bueno, da igual la verdad. Son exactamente el mismo resultado con ambos. Y como todos tienen los mismos componentes, 5 más 5, 5 menos 5, en los tres vectores vamos a tener exactamente la misma magnitud. Y tiene sentido porque son todos exactamente iguales. Triángulos rectángulos con las mismas medidas en un cuadrado. Ahora que tenemos todo esto, podemos sacar el R unitario. Repitiendo la fórmula, tenemos los componentes partidos por el módulo. Componentes partido por módulo. El R1 unitario, R2 unitario, R3 unitario. Ya teniendo estas tres cosas ya resueltas, podemos sacar la carga en este punto. Primero vamos con las cargas individuales. Partimos con la constante por la carga. En este caso hay que transformarla. En el anterior lo transformé, aquí lo voy a hacer sin transformar. 50 por 10 elevado a menos 3 es lo mismo que 0,05, así que está bien. Partido por el módulo al cuadrado por el R unitario. 5i menos 5j unitario. Partido en 5 raíz de 2. Realizamos el cálculo sin considerar la constante. Todo esto por la i partido por 5 raíz de 2. La raíz de 2 partido en 2000 y unitario. Y el resultado va a ser el mismo para el j, solamente que con el signo negativo. Vamos con la carga 2. Aquí, o sea, con la carga eléctrica 2. Donde la carga aquí cambia a menos 20. También hay que pasarla a Coulomb. Multiplicando por 10 elevado a menos 3. Todo esto por menos 5i unitario partido en 5 raíz de 2 nos da menos raíz, menos raíz de 2 partido en 5000 y unitario. Y para el j, como ambos son menos 5, el resultado será exactamente el mismo. Menos 2 raíz de 2 partido en 5000, menos 2 raíz de 2 partido en 5000 j unitario. Vamos a la carga número 3. La constante de nuevo la dejamos afuera, la vamos a multiplicar al final. Y tenemos menos 30 por 10 para transformarlo, elevado a menos 3, por el mismo módulo al cuadrado por el R unitario. Y aplicamos lo mismo. Todo esto por el I y luego por el J. Todo esto por el menos 5i unitario partido en 5 raíz de 2 nos da
3 raíz de 2 partido en 10.000. Y va a ser el mismo resultado, o sea, aquí es positivo porque es menos por menos más. El mismo resultado va a ser este para la j, pero negativo, porque tenemos un más por menos, menos. Menos 3 raíz de 2 partido por 10.000 j unitario. Una vez que tenemos ya las tres cargas individuales, podemos sumar los i y sumar las j. En este caso, el i me dio 3 raíz de 2 partido en 5.000 y unitario por menos raíz de 2 partido en 1000 j unitario, y cada uno de esos multiplicado por la constante, que 9 por 10 elevado a 9. Y tendríamos resuelto la segunda parte del ejercicio 2. Aquí tenemos el tercer y último ejercicio de la PEP, el cual nos pide calcular la fuerza que se encuentra en el centro de un cuadrado de 10 por 10 metros, y nos dan 5 cargas, el cual son en el punto A 10 coulomb, no, bueno, que ya está en coulomb, así que no hay que transformarlo, se ocupa directamente así. En el punto B tenemos 20 coulomb, en el punto C menos 40 coulomb, en el punto D 20 coulomb, y en el centro 10 coulomb. El R1, R2, R3 y R4. Para calcular la fuerza hay que aplicar algo similar a lo que se aplica en la carga eléctrica. Primero hay que ver cuáles son los componentes en el eje I unitario y J unitario de cada vector. Partimos por el R1, el cual parte en el 10 y avanza 5 unidades en el eje I unitario, y baja, porque va en sentido contrario, baja 5 unidades en el eje J unitario. Pues tenemos el vector B, el cual se desplaza menos 5 en el I unitario y baja otros 5 en el J unitario. Tenemos menos 5 I unitario y menos 5 J unitario. Vamos al punto C, el cual se desplaza menos 5 en el I unitario y sube 5 en el J. Menos 5 I unitario más 5 J. Tenemos el punto D, el cual avanza 5 y sube 5 en ambos ejes. 5 más 5 en ambos ejes. Ahora sacamos la magnitud o módulo, el cual es multiplicar, como ya lo habíamos hecho antes, el 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, todo es un raíz, que es raíz de 50, o raíz de 5 partido en 2. Como todos tienen exactamente los mismos componentes, el resultado va a ser exactamente el mismo módulo para todos. ¿Tiene sentido? Sí, porque es un cuadrado de 10 por 10, todos tienen exactamente la misma hipotenusa. Ahora que tenemos estos dos componentes, tenemos que sacar el R unitario mediante esta formulita, que es los componentes partido por, o sea, del vector partido por el módulo. Se aplica a cada uno. Tenemos 5 menos 5, 5 menos 5 partido por 5 raíz de 2. 5 raíz de 2 se va a repetir en los 4. Lo único que cambia es el vector, la dirección, los componentes. Una vez que tenemos las 4 áreas unitarias definidas, podemos calcular la fuerza, la cual se calcula mediante esta fórmula, que es la constante eléctrica por la carga 2 por la carga 1 partido por el módulo al cuadrado por el R unitario. Entonces tenemos la constante eléctrica, que la voy a aplicar al final, como explicó usted en clase. Tenemos la carga 2 por la carga 1, que es esta. Bueno, a lo mejor lo voy a explicar después. Tenemos la cosa que tenemos las cargas, ambas cargas, partido por el módulo al cuadrado por el R unitario del R1. 5i partido en 5 raíz de 2 multiplicado por 10 por 10 partido en 5 raíz de 2, todo eso al cuadrado. Nos da raíz de 2.
Y este resultado va a ser el mismo para la J, el cual simplemente tiene un símbolo diferente. Ven, raíz de 2 en J unitario. Para la fuerza número 2, que se aplica aquí entre vectores, entre dos puntos, es la constante eléctrica por la carga de punto B por la carga del centro partido por el módulo al cuadrado por el área unitario. En este caso, ambos 5 son negativos, entonces el resultado va a ser diferente. Al igual que la carga que se encuentra en el punto B. Aplicamos todo esto por menos 5i partido en 5 raíz de 2 da menos 2 raíz de 2i unitario. Y va a ser el mismo resultado para el j, ya que tiene exactamente el mismo signo. Tenemos menos 2 raíz de 2, j unitario. En la fuerza 3 es lo mismo que la anterior y la anterior. ¿Qué cambia? La fuerza, o sea, la carga que se encuentra en el punto C, el cual es menos 40 por los componentes, bueno, del unitario, y todo eso nos da 4 raíz de 2 y unitario, y al tener signos diferentes el resultado será el mismo pero con diferentes signos. Tenemos menos por menos, más, menos por más, menos. 4 raíz de 2, j unitario. La última fuerza, la constante por la carga del centro, partido por el módulo al cuadrado. No lo noté, pero lo calculé bien con el cuadrado. Todo eso por el R unitario del cuarto punto, que sería este, del 0, 0. Y de ese largo. Tenemos todo esto por 5i partido en 5 raíz de 2, da 2 raíz de 2. Y al ser los dos positivos, el resultado será el mismo tanto en el unitario como en el j unitario. Una vez tenemos las 4 fuerzas, las sumamos así y sumamos las j. Las 5 raíz de 2 y por menos 5 raíz de 2 j por la constante eléctrica. Ya sacamos la fuerza total en este punto. Ahí estaría la prueba.